Pero ellos dicen que no son subcontratistas, simplemente no les están pagando con el cheque. Es que ese es el problema. Obtener el seguro de General Liability en construcción muchas veces lo podemos sacar porque es una obligación, porque el contratista le está pidiendo, pero obtener el seguro de General Liability con la cobertura de Action Over te lleva a otro nivel. Sí, efectivamente el action over es uno de los requisitos generalmente que se usan en contratos grandes. Sí. Manhattan, en Brooklyn, ciertos edificios, ciertos contratistas no le dan un contrato, no le dan el trabajo, cualquiera que sea, incluso pintura, no le dan a cualquier contratista porque sus seguros exigen que cada subcontratista tenga la misma cobertura de action over. Entonces, eso significa que ya no solamente tengo que sacar el seguro por obligación, sino que tengo que calificar a mi empresa y mi persona. ¿Por qué? Porque cada vez más y más ya los contratistas grandes no quieren aceptar, después que salió la ley de Nueva York, donde todos se hacen responsable en caso de una demanda de un empleado. Uh-huh. Como usualmente los empleados podían demandarte como tu empleado solo con el seguro de Workers' Compensation, pero demandas de daños y perjuicios se iban usualmente a terceros. Entonces, cuando la ley en Nueva York, especialmente, hay en los otros estados, pero especialmente ahora en Nueva York, cambia, entonces exige la cobertura de Action Over, que es darle la responsabilidad a nivel de cada una de las partes que estuvieron involucradas, y cada una de las partes va a pagar su seguro de acuerdo a la negligencia que tuvieron cada uno. Entonces, la responsabilidad ya no se vuelve solo para los terceros, que hubieran sido los contratistas generales o los dueños de los proyectos. Claro. También ahora, como subcontratista, como la persona que llevaste a este empleado, tienes y vas a tener la responsabilidad de hacer las cosas correctas para que este empleado, en caso de tener un accidente o haya daños mayores, también tú seas parte si es que el problema fue por una negligencia tuya. Uh-huh. Ajá. Ya no solo Workers' Compensation. Entonces, como es un seguro que se lo está pidiendo más a nivel general por toda esta ley y por lo que ha cambiado, y los contratistas y los dueños de edificios ya no se quieren hacer cargo, uh-huh, entonces están exigiendo que tengas las coberturas que les va a proteger a todos, porque sí, va a proteger la cobertura a todos. Sí, nosotros tuvimos el caso de un cliente que había trabajado como empleado, ¿no es cierto? Y sí, el contratista le dijo, yo sé que tú haces un buen trabajo, me gustaría que crees tu negocio y que me traigas el seguro con estas características, que es lo que usualmente suele pasar. O a muchas personas nosotros les recomendamos constantemente cuando van a Nexo, antes de tomar un contrato hay que saber exactamente en cuanto a seguros cuál es el requerimiento, porque no solamente se trata de si estás listo o preparado en lo que sabes hacer, que estoy más que segura que lo estás, porque mucha de la gente que hace construcción está muy bien preparada, hacen un gran trabajo, pero a nivel de negocio también hay que ver cómo están preparados. Entonces, yo recuerdo que este cliente era la primera vez que estaba abriendo su negocio y la exigencia era la cobertura del Action Over. Entonces, nosotros hicimos todas las gestiones para que el cliente pueda obtener su seguro y él automáticamente, inmediato, obtuvo sus contratos. No, eso y déjame decirte inmediatamente, ¿cierto? ¿Cuál fue que sí fue un trabajo de parte de Nexo? Porque tuvimos que demostrar que él tenía la experiencia. Claro. Porque antiguamente, no hace muchos años uh-huh, atrás, para que tú te puedas obtener una cobertura de Action Over, todavía lo sigue haciendo para muchas personas y muchas compañías, sí, necesitan un mínimo de experiencia de 3 años. Como compañía y como haber tenido con los seguros. Claro, exacto, de haber tenido los seguros de uh-huh, General Liability, no haber tenido accidentes, no haber tenido claims, no haber tenido nada. Solo ahí había cierta compañía de seguro que te iba a decir, ok, déjame ver si calificas para tener este tipo de cobertura. Entonces, con este cliente sí nos tocó trabajar un poco y poderle demostrar a la compañía de seguro
que él tenía la experiencia, que a pesar que su negocio era recientemente incorporado, entonces no significaba que él no tenía la experiencia en su trabajo ni tenía la expertise de su trabajo. Claro, entonces lo que quiero decir es que cuando ya nos toca trabajar para demostrar a la compañía, no nos toca trabajar, obviamente trabajar a nosotros, sino trabajar con el cliente en cuanto a documentación. Saber que estoy yo preparado, que estoy listo para un contrato más grande, significa para una aseguradora un riesgo menor, ¿cierto? Sí, claro. ¿Por qué? Si es que yo soy una empresa que recién estoy empezando, muy probablemente no sé cómo manejar probablemente voy a saber cómo manejar 1 o 2 personas, que son el riesgo de la aseguradora, el riesgo real. Pero si yo mañana de un contrato de 10,000 resulta que consigo un contrato de $400,000, entonces eso va a significar que vas a tener 10, 15, 20 empleados, 10, ponle tú, y que tal vez de esos 10 no sepas qué tanta experiencia tienen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con las aseguradoras cuando van a dar el action over. Primero, te van a analizar los ingresos que vas a tener. ¿Por qué los ingresos tendrían que ser tan importantes? Porque van relativos. Entonces, si facturamos $100,000, una sola persona podría haber hecho ese trabajo. Pero si vamos incrementando la cantidad de facturación, una sola misma persona no va a poder haber hecho más. Eso significa que hay más personas, más trabajadores, más mano de obra. Va relativo. Si hay más ingresos, se supone que hubo también más empleados, más mano de obra o más horas trabajadas, que también es parte del riesgo. Es del riesgo, exactamente. Entonces, van de la mano. Por eso es que el payroll es muy, muy de la mano. Tienen que demostrarle. No le puedo decir yo a la aseguradora o pedir un seguro de action over cuando voy a decir solo voy a facturar $1 millón, es como decir $100,000 al año. Claro. Porque ya los seguros son seguros con coberturas completamente avanzadas Sí. y más costosas, Más obviamente, analizadas. más analizadas, más costosas. No es como un seguro básico regular que está en unos 3,000, 4,000, dependiendo de la actividad en construcción especialmente y el riesgo, Sí. a un seguro de cobertura de action over. Inclusive en limpieza, tenemos una clienta que hace limpiezas ya después de la construcción y a ella también le exigieron el seguro de action over. Entonces, son seguros que empiezan en premios entre 15,000, 20,000, 40,000 hasta 70,000, dependiendo del riesgo y de la cantidad de ingresos que dice uno que va a facturar, estimado, obviamente, cuando recién lo abrimos, y la mano de obra y el payroll que vamos a pagar. Claro. Y ojo, si es que logras conseguir el seguro. Sí, porque hay ciertas veces categorías que las aseguradoras en este momento, especialmente en Nueva York, luego de todas las demandas que se están viendo, simplemente las aseguradoras, como son privadas, están saliendo del mercado, lamentablemente. como no tienen la obligación de hacerlo, simplemente dicen, me abstengo de presentar una cuota, no quiero este riesgo, no me interesa. Entonces, si tú eres una empresa que estás emitiendo el seguro y luego cancelándolo, no vas a estar listo como para tener un récord. O si eres una empresa nueva, o si eres una empresa que no se ha mantenido constantemente con los seguros, o eres una empresa que no paga payroll, porque hay una diferencia grande en cuanto a pagar en payroll, es decir, con formas W2, de pagar con una 1099. ¿Por qué hace esa diferencia? Porque la compañía de seguros, cuando tú presentas tus documentos y presentas tus estimados, vas a decir, voy a tener el payroll. El payroll se supone que son mis empleados, las personas a las cuales yo les voy a decir qué tienen que hacer, cuáles son las medidas de seguridad. Estoy poniendo todas las medidas que necesitan. Voy a exigirles que tengan cascos, que tengan esto, que tengan lo otro, para evitar los accidentes, para evitar los riesgos, para que no sea parte de mí esta parte de la negligencia. Estas son las personas que están bajo tu responsabilidad. Tú les estás diciendo a qué hora llegas, cuál es tu horario, cuáles son qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Pero si empiezas a contratar subcontratistas, ya tú eres un subcontratista de entrada y empiezas a contratar subcontratistas que tú no les estás diciendo a ellos a qué hora vienes, a qué horas entras, a qué hora sales. Se supone que por eso son tus subcontratistas.
Entonces la Pero compañía... ellos dicen que no son subcontratistas, simplemente no les están pagando con el cheque. Es que ese es el problema. Oficialmente, si es que les estás dando una forma 1099, son tus subcontratistas. Y esos subcontratistas, entre comillas, porque son empleados, ¿están considerados dentro del seguro o no? No, es O sea, que sí, en el costo del riesgo, digamos. obviamente que sí, porque si ellos no tienen sus propios seguros con las mismas coberturas que tú tienes mínimos, entonces la compañía de seguros dice, yo también tengo que cubrir el trabajo que ellos están haciendo porque están trabajando bajo tu payroll. No tu payroll, tú le estás dando a ellos son tus subcontratistas. Por eso es que se les hace cada vez más difícil si no logran comprobar cuánto payroll han pagado oficialmente, payroll, no subcontratistas, porque los subcontratistas tendrían que presentar certificados de seguros con las mismas coberturas que tú tienes. O sea, cada 1099 debería ser con un certificado de seguros en este caso. Claro, para que la compañía de seguro diga, ok, sí estoy poniendo el riesgo, voy a aceptar el riesgo de lo que tú estás haciendo, pero bajo tus empleados, porque los subcontratistas tuyos van a también tener la cobertura y si hay un accidente y fue negligencia de ellos, ellos también su seguro va a tener que pagar su parte. Claro, y llega al punto en el que está sucediendo ahora mismo. Hay una aseguradora privada que simplemente se lanzó al mercado y dijo, si es que el seguro usualmente costaba 40,000, ellos tenían precios reducidos. Pero ahora la aseguradora dice, ya no me interesa este riesgo. Es que tuvieron algunos accidentes y ya les tocó pagar. Entonces salen del mercado. Entonces, la mejor manera en este caso sería primero mantener un buen récord de payroll, que en este caso para mí me parece que es la parte fundamental del negocio. Porque aunque no lo querramos ver así y aunque nos pueda causar un dolor de cabeza, porque obviamente voy a incurrir en cierto tipo de gasto, entre comillas, extra, es la mejor manera de comprobar que mi empresa está generando la cantidad de dinero que genere, pero que yo estoy en esa misma relación de ingresos, estoy pagando a los empleados como legalmente me corresponde pagarlos. Eso demuestra mi seriedad como empresa también. Sí, lo que pasa es que muchas veces ni siquiera la aseguradora te quiere dar una cuota, porque presentas, hay gente que dice, voy a facturar tanto en el año y solo voy a pagar esta cantidad de payroll. La aseguradora sabe muy bien, porque no es que lo han hecho una vez o dos veces, ellos ya están en el mercado, saben muy bien más o menos si es que tú vas a facturar un nivel de ingresos, cuánto en payroll debería de ser pagado. Y cuando ya de entrada, cuando estás haciendo una aplicación, no les estás diciendo la verdad, ya ellos están poniéndote un flag ahí diciendo, hey, ¿por qué te voy a dar una cotización si de entrada me estás mintiendo? Claro. O no estás haciendo, o de pronto no es mentir, o de pronto no estás haciendo tus números como deberían de ser, no los estás calculando correctamente, porque como les repetí al principio, los seguros cuando los obtenemos son estimados. Solo la compañía de seguros se va a dar cuenta de la realidad. Inclusive las personas, los dueños de negocios se dan cuenta de la realidad cuando vino la primera auditoría. Claro. En la primera auditoría lo que va a pasar es que nos van a revisar realmente, y ahora sí, valores actuales de cuánto fueron las ventas, cuánto fue el payroll y cuál fue el riesgo real, porque van a pedirnos los contratos de trabajo, los invoices de esa gente a los clientes, donde va a especificar exactamente cuál fue el trabajo que hicieron. Y entonces la aseguradora va a decir, hey, yo te aseguré por algo, por ejemplo, interno, solo pintura, y resulta que estás haciendo cosas por la afuera, estás haciendo otras cosas. Entonces, eso no estaba en el riesgo calculado al principio cuando te dimos el premium. Claro. Y van a actualizar y van a cambiar y van a dar los valores reales. Y entonces, muchas veces la gente se queda como que pagó una cantidad y al final del año resulta que tienen que pagar otra, si es que consiguieron el seguro de entrada. Sí. Porque si no lo consiguieron, con valores que a veces no son reales o no lo está haciendo, ni siquiera te van a dar una cotización, ni siquiera te van a dar y el la seguro. verdad es que nosotros consideramos que el payroll es una parte fundamental en el crecimiento de tu negocio, porque en el payroll está la parte base del seguro
Y la otra parte que también deberían considerar es que las declaraciones de impuestos tienen que ir en relación, o sea, siempre es decirle mejor a la aseguradora, por último, hago esta categoría, hago esta y esta, ¿cierto? Porque si es que yo digo que estoy haciendo, como tú dices, pintura interior, pero también estoy haciendo rufo, ¿cierto? Probablemente rufo sea una categoría muy alta, de hecho es la más alta en el tema de la construcción, pero tú le puedes decir a la aseguradora, sí hago rufo, está bien. Pero ¿en qué porcentaje de trabajo? Correcto, o sea, simplemente hay que saber primero, desde el inicio, qué tipo de seguros me van a solicitar para yo poder estimar correctamente, porque mucho pasa, y de hecho ayer tuve justamente un cliente que le habían pedido el Action Over, ¿cierto? Y nosotros le dijimos, mire, este seguro le va a costar a usted entre 25,000 y 30,000, lanzando rápidamente lo que nosotros ya conocemos. Y el cliente dijo, no me haga con Action Over. Entonces, ok, vamos a cotizar una cobertura general. Lo hicimos la cuota. Yo hablé con el cliente y me dice, ok, pero necesito que todo lo que está en este certificado lo coloque. Nuevamente le digo, le están pidiendo Action Over. O sea, no es que usted puede decir yo lo voy a sacar a un ladito y no lo voy a colocar. Necesita colocar el Action Over, y aunque nosotros hayamos hecho la cuota con un seguro general, que es, como te dije desde de entrada, relativamente fácil de encontrar, no es la cobertura que le van a pedir porque simplemente le van a negar el pago o le van a negar el contrato. Cuando él no estimó perfectamente desde el inicio, ¿cierto?, con su cliente, porque tal vez él dijo, mi seguro me va a costar $6,000 en el año, y él termina pagando 25,000, va a terminar perdiendo incluso por ahí. Si es que le llegarían a dar el contrato. Si es que le llegarían ellos a ahora dar. están revisando, obviamente, al principio del año. Hay muchas compañías que nos mandan a pedir no solo el certificado, Sino la mandan póliza. a pedir la póliza correcta para verificar qué exclusiones tiene y qué coberturas tiene. Claro. Entonces, y si ya sacaron el seguro de General Liability con las coberturas, sin las coberturas, el seguro no le va a devolver el dinero completamente. Los dineros Hay de emisión mínimos que no se van a devolver nunca. Hay seguros, el seguro te va a cubrir, aunque lo abras hoy y lo quieras cancelar mañana, hay un mínimo de porcentaje entre el 25 al 30% de lo que te salió la cuota. Y esos son valores, prácticamente lo vas a perder. Sí, entonces es mejor emitir la póliza teniendo específicamente cuáles son las coberturas que el contratista te está pidiendo, para que tú también sepas cuáles van a ser los costos reales, para que tú hagas las cotizaciones correctamente y al final del año no te lleves con sorpresas. Y especialmente para que pongas en la cuota qué trabajos nomás vas a hacer. Porque no es como el seguro de Workers' Compensation, que tú puedes decir, voy a hacer pintura interior y resulta que se cayó del techo. El seguro de Workers' Compensation lo va a cubrir el empleado si tuvo un accidente. General Liability no. General Liability va a cubrir únicamente las actividades que fueron descritas en la póliza. Si la póliza no decía que tenías que hacer techo y se cayó algo o pasó algo, se destruyó algo fuera, el seguro va a venir, va a revisar, va a mandar al inspector y va a decir, hey, esa cobertura, esa actividad no estaba entre las coberturas que tú tenías, por lo tanto queda negado el reclamo. Sí. Entonces te va a costar mucho más, te va a costar doble a que yo le diga al seguro, mira, yo voy a hacer un 10% de rufo, 20% de pintura interna. Está nombrado, está señalizado y dices, este es mi 10%. Claro, ahí está. Y entonces vas a tener, y el seguro de verdad va a hacer lo que tiene que hacer, cubrir en caso de un accidente. Entonces, para conseguir el Action Over, previo a conseguir el seguro, siempre tener la compañía como en orden, manejar el payroll, tratar de que tu seguro de General Liability general no sea cancelado. Pasa mucho que la gente piensa que puede emitir el seguro, cancelar el seguro, emitir el seguro. Es preferible que hagas con un payroll mínimo para que el seguro se mantenga por todo el año. Eso como para poder alcanzar una cobertura de Action Over, porque como digo, realmente lo que hace el Action Over es hacer que tu negocio crezca, porque esa cobertura hace que tu mundo de negocio se amplíe, tus contratos se amplíen.
Entonces, para poder obtener la cuota sería esa la recomendación. Durante el proceso del seguro, pues simplemente ir actualizando. Si es que de repente vemos que nuestros ingresos se incrementaron muchísimo, tratar de que tu broker de seguros haga rápido las actualizaciones cada 3 meses, cada 6 meses, porque eso al final del día va a generar un cambio también en los montos en los que tú aseguraste, y es mejor irlo pagando dentro del mismo año. Y lo segundo, hacer una auditoría, porque no hacer una auditoría de seguros puede significar que tu seguro se cancele y no lo puedas volver a obtener. Y las alternativas, como decía, de una cobertura de Action Over son escasamente limitadas. Sí, son 3 compañías, 3 aseguradoras en todo el estado de Nueva York que dan esta cobertura. Entonces, para poderla obtener tenemos que mantener los récords en orden, tenemos que hacer buenas aplicaciones, hacer auditorías a tiempo y mantener las cosas como bien y hacer las cosas bien desde un principio. Ventajosamente, en Nexo tienes al mejor equipo haciendo las aplicaciones de seguros lo más profesional que se pueda, haciendo las auditorías de seguros con toda la documentación, si la tienes, si no la tienes, les ayudamos a preparar. Y en Nexo tenemos al mejor equipo trabajando para que seamos parte de tu equipo. Así que cualquier cosa que necesite en relación al tema seguros, la cobertura de Action Over, estamos aquí para cualquier duda extra. Si tienen dudas, nos llaman al 718-690-3536. También nos pueden enviar un WhatsApp al 718-799-2475. Nos vemos pronto.